Una emisión de Noticias Globovisión Salud. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. La vamos a dedicar con mucho cariño a los niños, a los más pequeños de la casa. Así que padres y representantes, muchísima atención, comunidad toda, porque estaremos conversando y le damos la más cordial bienvenida al recientemente electo por tercer periodo consecutivo de la Sociedad Venezolana de Pediatría, el doctor Uníades Urbina Medina, quien lo recordamos al frente también del Hospital JM de los Ríos de San Bernardino, y es el jefe de una especialidad probablemente poco conocida, hay poca divulgación al respecto, pero que es muy interesante, que tiene que ver con la terapia intensiva, doctor Uníades, para niños. Sí, señor. Brevemente, doctor. El nombre es Medicina Crítica Pediátrica. ¿Por qué crítica? Porque son todos aquellos pacientes en condiciones que necesitan algún soporte de algún tipo, bien sea medicamento o equipo para mantenerse vivo. Entonces, por eso es Medicina Crítica Pediátrica en este caso. ¿Y cómo está la enseñanza de esta especialidad aquí en nuestro país, doctor Uníades? Tenemos 3 posgrados, uno en el Hospital de Niños, que tenemos 5 cupos y 2 para extranjeros, uno en el Hospital Pérez Carreño y un posgrado en Mérida. Lo único que es nuestros cursantes poco están asistiendo a hacer la especialidad por diferentes motivos. Están desmotivados, el sueldo, la desidia en los hospitales. Entonces, en mi hospital, por lo menos que tenemos 7 cupos, 5 para venezolanos y 2 para extranjeros, en 2015 solo tenemos 2 concursantes de posgrado. ¿Y qué tan importante crear conciencia en relación a la atención de emergencia en el caso de los niños? Es muy importante porque el médico intensivista no solamente se ocupa del paciente que está grave en terapia intensiva, sino que también nos corresponde trabajar en las unidades de urgencia, que las hay en todos los hospitales. Entonces, el llamado es a que los nuevos valores, los nuevos pediatras, pierdan el miedo. Nada es tan fiero como lo pintan, y la terapia intensiva es un área que les abre el mundo y las posibilidades muchísimo, más allá de ser pediatras puericultores. Y doctor, usted nos decía, todos en algún momento nos podemos ver ante la situación de tener un hijo, un niño o, por decirlo así, un sobrino o un ahijadito en una situación de terapia intensiva. Es en ese momento cuando se toma conciencia de la importancia de esta área. De la importancia primero de la terapia intensiva, de mantenerla dotada con los equipos de última generación como debe ser, porque es una medicina de avanzada, monitores, ventiladores, que es lo que llama la gente respiradores, monitores de gasto cardíaco. Entonces, eso es por unas horas imprescindible. En el 10% de los casos bajamos nosotros la mortalidad hospitalaria. Quiere decir que de todos los pacientes que pueden fallecer en un hospital, la terapia intensiva se encarga de rescatar por lo menos 10%. ¿Y cuál es el rango en edades? Nosotros en el Hospital de Niños, afortunadamente, como Hospital de Niños, que vemos desde los 0 días hasta los 18 años. Inclusive algunos pacientes trasplantados renales o posoperados cardíacos, que ya los conocemos toda la vida, los seguimos viendo de adultos, porque nos da lástima mandarlos a un hospital donde van a tener que comenzar de cero sus estudios cuando ya los conocemos en el Hospital de Niños. La intención original, doctor, es hablar del tema del dolor en el caso de los niños. De hecho, tenemos conocimiento que en el más reciente congreso de la Sociedad Venezolana, o organizado por la Sociedad Venezolana de Pediatría, que tuvo lugar en la ciudad de Maracaibo, nos decía en el pasado mes de noviembre, de septiembre, las elecciones fueron ahora en noviembre, nos decía usted, doctor, su ponencia giró alrededor del tema del dolor en el niño, ¿no? El dolor en el área pediátrica. Ahora, digo yo, es un dolor que abarca cuántos aspectos de la especialidad de la pediatría, ya que estamos hablando, por ejemplo, concretamente de esta área. Muchísimo. El pediatra puericultor, puericultura es la ciencia del niño sano, la pediatría es el niño enfermo, nosotros somos ambos. En nuestras consultas de pediatría fomentamos el cuidado del niño, las vacunas, el peso, talla, y cuando se enferman, pues también los vemos. Entonces, en el área pediátrica, ya el solo hecho de ser pediatra, que te toca colocar una vacuna para proteger al niño del futuro, eso produce dolor. Entonces hay que enseñar, y tenemos más, desde el año 2000 está la Sociedad de Pediatría en este proyecto donde tratamos de enseñar junto con las demás especialidades que le toca anestesiología, neurología, fisiatría, todo lo que tiene que ver con el paciente. En algún momento te consulta por dolor o tú produces un dolor aunque sea en el tratamiento. Por ejemplo, como vas a inyectar al niño para protegerlo contra las enfermedades, el meter una aguja duele. Entonces hay que explicarle a la mamá, explicarle al niño, dependiendo su edad,
qué le va a suceder y no engañarlo. Lo primero que decimos es no engañar al niño. No. Es que él tome conciencia del hecho del dolor como realidad. Exacto, porque todo lo que usted sufra como ser humano, que le produzca dolor, bien sea muy intenso o poco intenso, eso queda en su memoria. ¿Qué sucede con los niños judíos, básicamente, y con los musulmanes? Que antes de los 6 días hay que hacerle la circuncisión. A esos niños... Y eso le produce eso produce dolor. trauma, el niño, un trauma. Claro, como está recién nacido, él probablemente cuando sea un adolescente o adulto joven no va a acordarse de eso, pero en algún momento que tengan contacto con la zona genital, ¡pam!, se dispara la memoria de que hubo algo... Eso es lo que podría llamarse el subconsciente, el inconsciente. Exactamente, por eso es que nosotros hablamos muchísimo con la gente de la comunidad judía y hasta hace unos años atrás, el moyel, que es la persona que se encarga, como el sacerdote en el rito judío, de hacer la circuncisión, ¿qué le hacía al niño? Le ponía un algodoncito con un poquito de vino, cosa que no se debe, y el vino no anestesia. Si te tomas 10 botellas, puede ser que caigas anestesiado, pero de resto no. Y le levantaban el prepucio y con un instrumento prácticamente prehistórico hacían el corte del prepucio. Solamente de decirlo duele. Imagínate tú a qué le está pasando. Entonces, se conversó, se ha hablado, se les ha dado evidencias, ahora se le pone anestesia local, el mismo, pero con un instrumento. Para evitar que sea lo menos traumático. Disminuir el trauma, sí, señor. Ahora, doctor, ¿en qué momento de la vida de la criatura comienza él a sentir dolor? Ya hay evidencia por medicina basada en la evidencia que a partir de la 6ª semana de vida, estamos hablando mes y medio, ya hay receptores que se llaman nociceptivos, que son los que conducen el dolor al cerebro. Entonces, ya a partir de las 6 semanas, ya ese feto que está formando... ¿Qué tan formado está el feto? ¿Cuáles son? Ya está prácticamente formado. Lo que queda luego es crecer. Empiezan a formarse más o menos hasta el 4º mes nuevas estructuras, pero las estructuras del dolor y el corazón a la 2ª semana ya está latiendo. Doctor, ¿y cuáles son esas primeras experiencias de dolor en la vida, en este caso del feto, si lo tomamos desde estas 6 semanas? Un aborto puede ser. Esos abortos que se hacen por algún motivo, sobre todo los clandestinos, que son sin anestesia de ningún tipo a la mamá, una cosa terrible, ya ese producto de esa gestación... ¿Tú le que estás causando la muerte? Claro, hay un video muy famoso que hubo que donde aparecen haciendo un curetaje y aparece la manito del feto, cómo se aferraba a la cureta cuando lo estaba destruyendo. Entonces, eso es... Escenas terribles, pero que hay que tener conciencia y la colectividad tiene que conocer, tiene que saber. Y siempre pensar, cuando el niño dice, me duele, hay que creerle. Porque algo está pasando. Entonces muchas veces, no, que es que no quiere ir para la escuela. Si lo que dice que no quiere ir para la escuela, que tiene dolor, hay que ver qué pasa en la escuela. El bullying, el maltrato, todo lo que el niño diga. Los niños son muy honestos. Entonces, a partir de la escolaridad, adolescencia, empiezan ya, tú sabes, a urdir las tramoyas, porque lo aprenden de los adultos. Pero el niño en la etapa preescolar y escolar temprana es muy honesto y lo dice todo. Y cuando dice dolor, créanle y busquen solución.